inmigrantes libaneses y pariente del cineasta Miguel Zacarías y del dramaturgo Héctor Azar. Su hermano, Eduardo B. Rosado, es pintor y arquitecto. Su abuelo paterno, Juan Antonio Rosado, fue un reconocido pintor de Puerta de Tierra, Puerto Rico. En la Escuela Nacional de Música realizó estudios de guitarra clásica que abandonó por una tendonitis. Simultáneamente estudió letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, la maestra en Literatura Iberoamericana y el doctorado en Literatura Mexicana, los 3 grados con mención honorífica. A finales de 2016, su proyecto El Miedo Lejano y otras fobias, cuentos reunidos en 1980-2015, fue seleccionado por el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA. Víctor Iván Gutiérrez Maldonado es candidato al doctorado en Historiografía por el Campus Azcapotzalco. Tesis: Cartografía de la Transgresión, explora la relación de Foucault con Bataille. Es profesor de la licenciatura en Creación Literaria en Casa Lam, cocoordinador del Foro México y El Mundo Actual, la jornada Casa Lam. Artículos académicos: Foucault, la literatura, la experiencia de pensar. Marzo 2018, Historia y Grafía, Universidad Iberoamericana. En prensa, ayer como hoy, la construcción de la memoria en los sismos 1985 y 2017. Juan Manuel Escamilla. Juan Manuel Escamilla González Aragón es poeta, se tituló de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Panamericana con la tesis Dios ha muerto, los hemos matado. El saber sobre los sacrificios de la exposición girardiana de la teoría mimética. Estudió maestría en Filosofía Contemporánea aplicada de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde fue becario del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Es director general de A los Vientos Ediciones, ha coordinado la División de Filosofía del Centro de Investigación Social Avanzada, de la que actualmente es profesor, al igual que del Colegio Universitario de la Santa Cruz y el Centro Nacional de Danza Contemporánea. Es cofundador y editor responsable desde 2010 de la revista de filosofía Open Insight, indizada en el Índice de Revistas de Investigación de Ciencias y Tecnología Académica Dialnet, Latindex Scopus, el Cielo Citation Index de Actualmente es la revista mexicana de filosofía con mayor impacto según la clasificación de Ribey, España, la 12ª del mundo hispanoamericano. También ha coordinado proyectos editoriales en la Editorial Luz y realizado libros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ha sido miembro del Consejo Editorial y columnista de la revista Conspirations, dirigida por el poeta Javier Sicilia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar dando lectura al texto que nos envió Juan Antonio Rosado, que escribió para esta ocasión, y yo voy a comenzar leyéndolo. Esto es de Juan Antonio Rosado y se llama Majestic y yo el que ve. Desde hace tiempo una buena cantidad de lectores de narrativa se ha acostumbrado a esquemas fáciles y predecibles, no solo desde el punto de vista temático, sino también estructural y estilístico. Lo que en algunos ensayos he llamado novelas enlatadas, adjetivo que también puede aplicarse a gran cantidad de canciones populares, cuentos, películas y obras dramáticas, entre otros fenómenos culturales, se reproduce hasta la náusea y comprueba una y otra vez su éxito comercial y efímera resonancia. A pesar de que a muchos de esos autores se les pongan estrellitas en la frente, es decir, reflectores que conllevan los famosos premios literarios, curioso fenómeno social relacionado íntimamente con la lotería y demás juegos de azar, cuando no intervienen, por supuesto, los compadrazgos o intereses editoriales, es decir, económicos. En ese sentido, pocos somos quienes nos arriesgamos en medio del mediocre y raquítico mundo literario y cultural. Por ello felicito a León Béjar y a su editor por este nuevo riesgo, por un intento más de generar arte en un ámbito en el que el trabajo artístico y el dominio de las técnicas son cada vez más escasos. Cuando conocí al escritor León Béjar, a través de su escritura de inmediato experimenté una afinidad por el tratamiento de sus temas, personajes, escenarios y atmósferas.
Tal afinidad, tal coincidencia, producto del azar, como mucho de lo bueno en la vida, se convirtió en complicidad. La complicidad del lector con el autor, de la que tanto hablan algunos de nuestros grandes escritores, como Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Inés Arredondo o Juan Vicente Melo. Todos ellos pertenecientes a una generación de ruptura que se hizo cómplice, entre otras, de las concepciones heterológicas de Georges Bataille, Henry Miller o Pierre Klosowski. Guardando toda proporción temporal y espacial, León Béjar se halla en esa sintonía. Las situaciones que nos plantea suelen ser limítrofes, a las que se llega tras una bien lograda tensión narrativa que implica en este caso tensión psicológica. Los personajes no son estereotipos ni figuras acartonadas, son seres de carne y hueso con contradicciones, afectos, temores, sorpresas, angustias, deseos, cuerpo. No se trata de títeres del autor, sino que este último los respeta sin emitir juicios, deja al lector la última palabra. Ello se agradece. La novela corta Majestic contiene la suficiente cantidad de elementos como para adaptarse al teatro. Su dramatismo y los contados escenarios donde se mueven los personajes, cada uno definido por sus acciones. En lugar se describe a cada persona, León utiliza una técnica llamada presentación dramática. Los individuos se van definiendo por sus acciones, gestos y lenguaje. Y si en la vida cotidiana un cerrajero o un carpintero ejercerían oficios dignos que a cualquier individuo benefician, en esta obra, por el contrario, dichos personajes resignifican para adquirir dimensiones siniestras, pero no por ello menos simbólicas, en una situación límite en la que la mejor salida, la más digna, la más humana, la más clemente, es morir en el acto. El título de la obra evoca una canción popular del grupo Wax Band de 2008, donde el yo lírico prefiere el sueño o la conciencia de la soledad, pero en la obra de León se carga de irónica crueldad. El drama de León Béjar es de un realismo crudo y el escenario se transforma en un laberinto sin salida. La paradoja es que hay un cerrajero encargado de abrir, de liberar puertas, pero aquí se libera para conducir a una familia entera al infierno de la tortura y la muerte. ¿Cómo? Que el lector lo averigüe y experimente por sí mismo. Es de mal gusto contar las buenas obras. El aludido dramatismo de Majestic surge desde el inicio y nos atrapa. La cabaña, en un bosque cuyas sombras y fantasmas nos cazan, se yergue oculta como toda protección frente al abismo. Michael está más enfermo, vomita sangre, hierve en fiebre, la muerte se le acerca con clemencia. Esta situación inicial genera la suficiente intriga para seguir leyendo, ya sea por morbo o por curiosidad, sobre todo cuando nos enteramos de la existencia de una guerra, lo que aumenta la vulnerabilidad de la familia, que vive en una apartada cabaña con un hijo moribundo. En Majestic, el drama pesadillesco no deja de tener insinuantes evocaciones irónicas que rayan en el humor negro. Se entiende que el cocinero, el cerrajero y el carpintero son especies de asesinos, torturadores o perturbados monstruos sadianos que despliegan sus desórdenes mentales sobre realidades vulnerables, débiles, a la intemperie. El carpintero trabaja con el cuerpo como con la madera. Lo desconcertante es cuando el cerrajero le dice al psicópata Bob: «No, jefe, va a distraerme, solo para que yo muera es capaz de todo. Le ruego que mande a otro hombre. El carpintero está loco. Mande a Asturias o a Roa Bastos o a cualquiera, pero no a él. Se lo ruego, mi señor». Los nombres de dos de nuestros más grandes escritores, Asturias y Roa Bastos, mezclados con el carpintero, no dejan lugar de dudas a la asociación irónica con Alejo Carpentier, uno de los más audaces e innovadores literarios, sobre todo de la materia temporal en la narrativa. Basta leer su libro Guerra del Tiempo para notar las diversas experimentaciones que lleva a cabo sobre la materia temporal. Este autor de estilo barroco, acumulativo y preciosista, no me parece gratuito que el cerrajero lo considere loco. Aunque Majestic y Yo el que ve no son las únicas obras que he leído de León Béjar, ambas constituyen, en un solo volumen, su ópera prima.
Muy diferente y más cerca al ensayo, sin renunciar a un carácter narrativo, es el blasfemo e irónico yo el que ve. El tono y el ritmo son distintos, lo que nos da una idea de la flexibilidad estilística y capacidad por parte del autor para adaptarse a diversos tipos de psicologías. En esta ocasión nos enfrentamos con un místico, pseudomístico o maniático, que sincretiza creencias y cuestiona la concepción del dios semítico. Es el loco narcisista que se desdobla y a quien solo conocemos a través de los libros, llámense la Biblia, el Corán o el Nuevo Testamento, pero que ha hecho que sus supuestas criaturas produzcan gran variedad de locuras colectivas a partir de su concepción unitaria. En el texto de León leemos, por ejemplo: me alegro de que la verdad retorne a su inescrutable diversidad, de que el uno vaya a ser desplazado por lo diverso, que la mentira de judíos, cristianos y musulmanes se vaya a la mierda, dice Béjar. Solo así, dice el personaje, nos liberamos, bueno, el personaje de Béjar más que Béjar, nos liberamos del cielo y del infierno. En esta obra es enriquecedor el diálogo de tipo teológico encaminado a la pluralidad, a la aceptación de la alteridad, hacia la diversificación y hacia la multivocidad. De repente me recordó a esas absurdas discusiones buñuelescas en torno a la única verdad y a las herejías que pueden apreciarse en la Vía Láctea. La verdad absoluta, la univocidad, parece decirnos Béjar, es una quimera como ya lo sostenían los jaínas, por lo menos 6 siglos antes de nuestra era. Los seres humanos somos como los ciegos, que rodean al elefante y cada ciego cree que el elefante es la parte que sus manos tocan, cuando en realidad no es sino una parcialidad. Lo peor es que los ciegos defienden hasta la muerte esa supuesta verdad y son capaces de matar y de morir por ella. En ambas obras, en Majestic y en Yo el que ve, hay un sentido de lo sagrado ajeno a lo que los lectores simples están acostumbrados. Es mentira que lo sagrado haya desaparecido de nuestras vidas, se ha diversificado, fenómeno que no les agrada a las religiones semíticas, puesto que ellas quieren tener control sobre lo que es y no sagrado, sobre lo que según ellas debe serlo y no serlo. Antes de nuestra era, durante el mal llamado paganismo, lo sagrado abarcaba muchas más facetas y no era un fenómeno reducido a esta ridícula entelequia platónica que tanto nos vende el cristianismo y otras posturas idealistas. La realidad, con sus contingentes e innumerables secuencias simultáneas, es en general incontrolable, y por más que el ser humano pretenda controlarla, solo podrá limitarla en la representación, sea o no artística o religiosa. En estos textos, León nos presenta por un lado una situación límite que podría ocurrir y que de hecho ha ocurrido, por otro, un delirio teológico resuelto en una suerte de sano relativismo cultural y religioso, aconsejado, entre otros, por Humberto Eco, y en el que yo coincido plenamente. El mensaje, al fin, es el respeto, o por lo menos la tolerancia hacia la alteridad. Por lo demás, los temas y su tratamiento, la postura ante la vida, su preocupación y compromiso con el arte literario y no con los esquemas exitosos, por su intensa visión heterológica y plural sobre las alteridades, así como por los personajes anómalos y las situaciones de límite que propone, León Béjar ha demostrado, una vez más, la tesis que sostiene la gran Inés Arredondo, una de nuestras mejores narradoras. El auténtico creador permanece en la marginalidad. La misma Redondo afirmó que los actos sociales de la literatura no me interesan, son vacuos, y con ello coincide con autores como Karl Kraus. Finalmente, cada lector tiene sus autores y cada autor sus lectores. Yo me cuento entre uno de los agradecidos lectores de León y espero que continúe desarrollando siempre con arte e intensidad todas sus ideas y obsesiones. Este texto es de Juan Antonio Rosado. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Antes de iniciar, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. También quiero agradecer a Juan Manuel Escamilla, nuestro editor, y sobre todo a León por permitirme por tercera ocasión venir a comentar alguna serie de reflexiones
que voy a hacer en voz alta y que no necesariamente son las mismas que el autor refleja en sus dos relatos, pero que creo que puede ser muy importante plantearlas para establecer un diálogo constructivo. De manera concreta yo voy a comentar solo un relato de este libro, que es el de Yo, el que ve. Voy a reservar comentar Majestic, porque creo que cada uno de estos dos textos se tienen que comentar de manera singular, dado que desde mi punto de vista cualquiera de los dos encarna múltiples problemáticas muy importantes que hay que leerlas con mucha atención. Lo primero que yo diría, así de bote pronto, en torno a este relato de Yo, el que ve, es identificar a qué clase de texto nos estamos encontrando. En un primer momento podríamos decir que es una novela, podríamos decir que es una noveleta, dada su corta extensión, pero yo diría que Yo, el que ve, es un texto que encarna una serie de textualidades, una serie de tradiciones que van desde diversas disciplinas, como por ejemplo la filosofía, pasando por la antropología, por los estudios críticos literarios, hasta llegar a los estudios teóricos críticos. En términos generales podríamos decir que Yo, el que ve, en efecto es un relato de ficción, en donde existen algunos personajes, una trama, etc. Pero también al mismo tiempo me da la impresión que Yo, el que ve, es una especie como de metáfora ensayística. Es decir, que en el fondo, más que encontrarnos con un relato, con una novela, una noveleta, lo que hay en el fondo es una especie de ensayos, de reflexiones con personajes ficticios. Otro punto que yo destacaría es que Yo, el que ve, puede fungir como una especie de documento para comprender algunas de las características del mundo contemporáneo. No sé si de manera consciente o de manera intencional León lo haya planteado de esa manera, pero desde mi óptica como lector, a mí me da la impresión que Yo, el que ve, es un buen reflejo de esta tendencia que ha existido no solo en México, sino a nivel internacional, a nivel global, que es el proceso cultural del aniquilamiento del sujeto, un proceso de aniquilamiento concretamente de su identidad o de sus principios de originalidad existencial. Yo percibo que el texto de León está situado en esta tradición y en este entrecruce de aniquilamiento al sujeto, tanto desde una perspectiva de identificar el ataque al sujeto a partir de la uniformización de su originalidad existencial, pero también a través de la serie de procesos, sobre todo en el campo de la economía, en el campo de lo social, que han aniquilado al sujeto a partir de exigirle, a partir de vigilarlo, a partir de evaluarlo, a partir de exigirles rendimientos más allá de lo que en un primer momento este sujeto está condicionado o está caracterizado para cumplir. Y de la misma manera, yo también identifico que se sitúa dentro de esta actual tendencia, ya como tal no de aniquilamiento a partir de la uniformización, a partir de la vigilancia, a partir del castigo, ni a partir de la uniformización, sino este proceso de ruptura, de fragmentación, o para utilizar un término de Bauman, de liquidización de la identidad del sujeto a partir de la pulverización de los no sujetos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a aquellos sujetos como, por ejemplo, los inmigrantes, los desplazados, los refugiados, que a diferencia de los otros dos ataques en los que de alguna manera estaban dirigidos a sus identidades, a sus originalidades, en este caso, aquí lo que se ve es que estos nuevos no sujetos
prácticamente están vaporizándose. Entonces, de alguna manera, este relato de Yo el que ve se sitúa precisamente en esta tradición en donde, a diferencia del tiempo presente, León trata de rehabilitar la importancia tanto social, existencial, como cultural y civilizatoria del sujeto que en este tiempo, en este siglo XXI, prácticamente está desapareciendo. Por otra parte, creo que desde el punto de vista teórico, aquí hay una hipótesis en el Yo el que ve, o una hipótesis que se dirige en dos bloques. Por una parte, una crítica, como ya muy bien lo comentaba Rosado en su texto, a la idea cultural del discurso de lo único o de la unicidad, y por otra parte un ataque a aquella creencia de que la totalidad, de que el ser del universo es pleno, es armónico y es indoloro. Me detengo rápidamente a comentar el primer punto. En efecto, a partir de este relato de ficción, León da a entender que el cosmos no es único y utiliza la figura cultural de Dios, de la tradición semítica, no para hacer una reacción atea, sino más bien para hacer una reacción metafórica de que tras esa idea de lo único existe la multiplicidad, existe la diversidad, la singularidad, y al mismo tiempo para denunciar que en todo proyecto de unicidad siempre se esconde una idea, una intención de jerarquizar, de ejercer poder, de ejercer dominio a partir de esta figura única. Entonces, sin que lo diga en el texto, León está criticando esos discursos en donde se plantea que el único sexo es el heterosexual. Intrínsecamente también se está planteando en donde se dice que la única lengua es el inglés. Hay una crítica en donde se dice que el único conocimiento válido es la filosofía o es la ciencia moderna, y también se plantea que en donde se comenta que la única pigmentación de piel válida y jerárquica es la de la blanquitud. Y en ese sentido, aquí León señala que el universo, que el cosmos, que la totalidad, al ser múltiple y contradictoria, por lo tanto se está negando que exista un telos de fondo, que exista un principio, una filosofía o una idea de la historia que va inexorablemente hacia el progreso y en la cual hay que insertarse de manera un tanto hasta pasiva, porque en el fondo ese sentido, ese telos te va a llevar hacia la emancipación, hacia el progreso, hacia lo positivo. Porque en el fondo, ahí lo que está diciendo en esa crítica es que esta tendencia de teleología, ahí hay implícito o escondido una noción fanática del ser, y por lo tanto en ese fanatismo hay sus múltiples contradicciones, como muy bien lo pudimos observar en el siglo XX con los procesos sociales y culturales que atravesaron a este tormentoso siglo, como por ejemplo fue la lucha entre el capitalismo y el socialismo real. Y finalmente, para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de leer el texto, creo que es importante comprenderlo, que este texto, pese a que está escrito en el siglo XXI, de alguna manera también me da la impresión, habría que escuchar la impresión del autor, se encuentra dentro de una tradición concreta, discursiva e intelectual y conceptual. Una tradición que yo, así de manera apresurada, dividiría en tres direcciones. Por una parte, en la tradición que conocemos como el de las malas noticias, es decir, aquella tradición que no solamente se manifestó a partir de los textos filosóficos, ni a partir de los textos teóricos, sino también a partir del cine, a partir de la novela, etcétera, en donde se menciona que el sujeto no es dueño de su lenguaje, no es dueño de su cuerpo y no es dueño 100% de su conciencia,
dado que en el fondo existe un inconsciente y que por lo tanto el sujeto en estricto sentido del término es un ser sujetado, ya sea por el cuerpo, ya sea por el lenguaje, ya sea por su sexualidad. Por otra parte, esta tradición no pertenece abiertamente del siglo XX, pero sí pertenece a la del siglo XIX, que es, yo situaría yo el que ve en la tradición maldita, y concretamente en la tradición del simbolismo francés, en donde las nociones de la maldad, las nociones de la contradicción se rehabilitan y se toman como plataforma para pensar de manera completamente diferente sobre el edificio civilizatorio de esta tradición semítica, tanto de la tradición judeo como cristiana, pero también islámica. Y por lo tanto hay una concordancia en este texto con los textos de Rimbaud, de Baudelaire, etc. Y finalmente, que creo que aquí es en donde yo situaría a León en una posición mucho más cómoda, que es en la tradición, esta sí, del siglo XX, que es la tradición melancólica. Yo solamente me voy a referir a un autor, que es un autor personal de mis favoritos, que es Walter Benjamin, que esta tradición identifica la importancia de lo occidental, incluido de sus religiones, pero al mismo tiempo se da cuenta que dadas las contradicciones sociales, culturales en las que se vive, esta tradición es insuficiente y trata de comenzar a destruirlas, pero no para destruirlas y quedarse en un desierto, sino para comenzar a destruir y después empezar a diseñar. Solo que León, del mismo modo que Benjamin, se encuentran en este punto en el cual destruyen, pero bueno, León es muy joven, le queda toda una vida por delante. Benjamin lo mataron los nazis y ya no supimos en qué iba a acabar su obra, pero está en este punto intermedio en el que a lo mejor, después de que lo destruyen, empiezan a construir un nuevo edificio civilizatorio, mucho más completo, mucho más real, como bien comentaba en esta cita muy bien Juan Manuel, un edificio en el que parta de principios concretos y no de principios abstractos, y que de alguna manera permita, oriente y normatice las conductas, los lenguajes, los discursos de esta nueva sociedad que inevitablemente necesita nuevos bríos para continuar existiendo. Y en fin, hay una infinidad de temas, problemáticas que igual y con un poquito de más tiempo y detalle ahorita en las preguntas lo platicamos, pero yo nada más quiero terminar mis breves reflexiones en voz alta, pensando este relato a partir de una cita que me encontré cuando venía yo para acá de Goethe, y que coincide mucho con lo que planteas, en la que se dice: y los demonios eran éticamente neutros hasta que el discurso de lo único los desdobló y los convirtió en buenos y en malos. Y bueno, pues yo aquí le dejo y pues muchas gracias. Ahora yo querría compartir con ustedes algunos comentarios más personales, y estoy muy contento porque es la primera vez que tengo oportunidad de presentar y no solo moderar la mesa de presentación, y es una oportunidad que quiero aprovechar para compartirles un poco la necesidad de publicar este tipo de literatura, ¿no? El señor Beja, de publicar este tipo de cosas el día de hoy, porque una nueva editorial, otra más, en los días en los que si siempre ha sido caro, pues hoy no es tan caro como por ejemplo a Gutenberg le costó lanzar el primer libro, aquel costaba un viñedo, figúrense ustedes, hoy ya cuesta lo que una botella de vino, ¿no? Vamos ganando, pero ¿por qué hacer el esfuerzo monumental que supone lanzar un proyecto tan quijotesco como es una editorial? Sobre todo cuando, les confieso, no soy multimillonario, ni millonario siquiera, y estas son cosas que cuestan en general no solo tiempo, sino mucho dinero, ¿no?
¿Y por qué lanzar una cosa como esta? Bueno, porque hay que platicar sobre estas cosas. Yo he tenido el gozo a lo largo de mi vida de beneficiarme ampliamente de la cultura judía en muchísimos sentidos. He seguido a no pocos de los autores y algunos hasta he tenido el beneficio de poder editarlos. No sé, pienso en también mis favoritos, está Benjamin, la Virgen Roja, Simone Weil, que a mí me encanta, ¿no? Marx, evidentemente, aunque prefiero los textos en donde escribe sobre cómo promover el capital y hablar de él, aunque no se haya leído, por lo que él es uno de los principales contribuyentes a que sea uno de los libros más vendidos y menos leídos. Igual que otro, la Biblia, ¿no? También es uno de los libros más producidos, vendidos y menos leídos. Sartre, Rosenzweig, en fin, la cultura judía está llena en general de luminarias de primerísima categoría que nos lanzan varias cuestiones. Hoy se podrá discutir si son o no el pueblo elegido, pero por lo pronto sin duda son el pueblo elegido por la historia, ¿no? No sé si por Dios, pero por lo pronto por la historia. El pueblo elegido por la memoria, el pueblo de la memoria, ¿no? Entonces, cuando en mis manos cayó este libro con el que abrimos propiamente la reja de la editorial y salimos adelante, me entusiasmó mucho por lo que planteaba en términos de temas, por lo que planteaba en la forma narrativa, los desafíos narrativos que se ponía y resolvía León Beja, y bueno, espero seguir publicando este tipo de literatura en el tiempo, ¿no? A mí una de las inquietudes que más seriamente me provocan en el mundo judío es esta memoriosidad, esta obsesión por la historia, ¿no? En algún lado Safran Foer juega con la noción de un pueblo, un shtetl que está escribiendo la historia y termina acercándose en el presente a que escribe la historia y escribe la historia. Esta obsesión con la memoria, que entonces tiene también que ver con el olvido, ¿no? Hay unas cosas que hay que llevarse y otras cosas que hay que dejar. ¿Qué es lo que nos llevamos? Y muchas veces lo que nos llevamos es lo que más importa, por supuesto. ¿Y qué es lo que se han llevado a todos lados? La comunidad judía, pues su memoria, sus letras, sus tradiciones. Y este libro, a pesar del desafío que seguramente presenta en términos teológicos y doctrinales a muchas de las ideas primordiales de las tradiciones religiosas monoteístas, es al mismo tiempo un reconocimiento de estas tradiciones y una indagación en su origen, ¿no? En tiempos actuales se ha avanzado en algunos descubrimientos arqueológicos que muestran cómo, incluso antes de ser judíos, los pueblos que derivan, las comunidades semíticas que derivan en la comunidad judía, ya son herederos del suelo cultural de Mesopotamia en el que viven, y en ese contexto religioso empiezan a criticar con los nombres y las palabras con las que se usaban para referir a los mitos y a los dioses de aquellas épocas. Ya hay un esfuerzo crítico muy interesante del pueblo judío por preguntarse si ese panteón es cierto, qué consecuencias tiene el panteón de los dioses que nos ponen delante. Y los judíos van decidiendo sucesivamente una serie de cosas sobre la teología que son muy interesantes. Primero, que Dios Padre es nada más Él, ¿no? El énfasis en que sería como el jefe de una asamblea de dioses en el contexto mesopotámico, se convierte de pronto Él, así se llama este Dios, Él, se convierte en el único, en el Dios de los ejércitos, el más poderoso, el más fuerte, ¿no? Eventualmente le quitan a la esposa, que también tenía, ¿no? Y entonces se convierte en un Dios que ya no es sexuado, ¿no? Es una representación de Dios que eventualmente va perdiendo incluso el cuerpo, va perdiendo la representatividad inclusive, ¿no? Y eventualmente se manifiesta como el único Dios trascendente, ¿no? Esta bella cosa del Sinsun, de Dios tiene que echarse para atrás para que el mundo sea, porque Dios es tan totalmente el ser que su manera de crear es retirarse. Pues todas estas digresiones teológicas están presentes en esta obra, ¿no? Y en este oficio de León.
Hay una genealogía de nuestras condiciones religiosas, éticas, de la ciudad, de cómo hay que subir y bajar, a dónde hay que ir, en clave literaria. En momentos, efectivamente, tiene una discusión seria acerca de los valores, la cuestión central de los valores y de los valores que asociamos con el monoteísmo y con el politeísmo, ¿no? Ya señalaba Rosado que le llamamos mal paganos, es una manera, como saben, pedante, peyorativa de llamarle a los que tienen la creencia en una multitud de dioses, en los días en los que ya es de gente, o sea, la gente inteligente sabe que solo hay uno, entonces el que todavía cree que hay muchos, pues es así como del campo, con el mismo prejuicio que nosotros designamos a la gente del campo o a las cosas del campo como inferiores a las cosas de la ciudad, como si lo fueran. Se les dice así paganos, ¿no? Es decir, campesinos, o sea, gente rústica que no tiene la sofisticación teológica. No necesariamente eran gente rústica, eso es verdad, al revés, eran gente bastante complejamente sofisticada. Y lo que nos presenta, voy a dejar acá, es la discusión sobre cómo los valores asociados al monoteísmo pueden estar siendo perseguidos de una manera violenta por los valores asociados al monoteísmo. De manera que hay un conflicto no solo a nivel doctrinal de si la solución a la ecuación de lo divino es 1, 3, 7 o 70, ¿no? La cuestión de fondo es ¿y qué asociamos con eso? ¿Qué hacemos y qué dejamos de hacer con eso? De manera que dos cosas que parecen tener tan poco que ver como Majestic y Yo el que ve. Majestic es la historia de una familia en un bosque en medio de la guerra. Yo el que ve es la historia de un dios veterotestamentario que posee a un joven posmoderno y platica con él de teología, ¿no? O discute con él de teología y de lo que significa digamos, afirmar un marco de creencias, y se discute entonces, en el fondo, el marco de nuestra convivencia, el marco de nuestra política. Entonces, los mismos temas que están presentes en la larga tradición, la historia, la memoria, la moral, la cuestión de la sociedad, ¿no? la preocupación por la convivencia social y este mesianismo político de la tradición judía, ¿no? Hay que decirlo, y del tiempo, porque una tradición politeísta generalmente está asociada a una visión cíclica del tiempo, ¿no? Mientras que una tradición monoteísta está asociada a una visión más bien lineal del tiempo. Y el cambio, ¿no? Ya si nos ponemos a pensar en ese contexto, es todavía más fascinante y más grande. Y con estos marcos incluso temporales también juega León. Y con las consecuencias de un tiempo cerrado sobre sí mismo cíclico o la posibilidad de actuar en la historia, ¿no? Hay en algún sitio de los textos sagrados hay un comentario en el sentido de que Dios no tiene manos, necesita de nuestras manos en el mundo para que hagamos esto y aquello. Entonces eso lo he leído en la historia de la comunidad judía como un compromiso con la cultura, con la producción cultural, como un compromiso con las letras, con sus tradiciones, ¿no? Y esto está todo celebrado, presente en este libro con estas dos historias, ¿no? Yo creo con Hegel que las novelas, los poemas, todos los árboles de géneros literarios que se pueden abrir desde la original poesía, igual que la poesía, se tratan, como todas las demás artes, de una sola cosa, más o menos. Mostrar mediante imágenes, ideas acerca de aquellas cosas sobre las que no podemos hacernos de imágenes, particularmente Dios, que si es trascendente y no podemos verlo, entonces solo nos queda discutirlo en la historia y tal vez decidir en función de si creemos de una manera o de otra, tomar en cuenta las consecuencias de un camino o de otro. Entonces, si bien de pronto en la historia de Yo el que ve parece una defensa de los dioses paganos o las virtudes asociadas a la sabiduría del paganismo, de pronto tenemos en Majestic
una contrastación en clave contemporánea que nos quita un poco el tapete de cómo sería vivir en un mundo en el que no podemos hablar de un solo concepto de justicia, o de una ley compartida, o de un marco cultural que compartimos, y lo que queda es lo que nos dice Hobbes, ¿no? El miedo primero, y luego la guerra de todos contra todos. Primero el miedo, luego la guerra de todos contra todos. Y en medio de la guerra de todos contra todos, una madre se ve orillada a tener que decidir qué hacer. Es una circunstancia que, por cierto, cuando la leí me provocó muy seriamente, porque poco antes yo había estado en una escuela en donde una historia exactamente igual había ocurrido recién. En fin, estas cosas no solo son historias, sino que son discusiones acerca de lo que al autor. Probando, ¿se escucha? ¿Me escuchan todos? ¿Sí me escuchan? Bueno, pues primero Shalom Aleichem, Shalom Aleinu. Bueno, ya me movieron el tapete por todos lados, ya me dejaron con muy poco que decir, pero no es cierto, todavía quedan cosas. Primero, bueno, muchísimas gracias Juan, gracias Víctor, y a Juan Antonio Rosado, que lamentablemente no pudo venir, pero creo que de veras son grandes lectores, grandes teóricos, y que a veces leen mejor mi libro de lo que yo quise hacer, ¿no? Porque, bueno, o sea, como que cada quien lee un libro distinto. Este es el manejo de la ambigüedad, que es absolutamente, bueno, es pretencioso, o sea, lo pretendo, ¿no? Manejar la ambigüedad, dejarle la última palabra al lector, y bueno, a ver, voy a tratar de estructurarme. Acerca de Yo el que ve, un judaísmo crítico. ¿Qué pasa en Yo el que ve? En efecto, como ya señalaba Víctor, hay una necesidad desaforada por deconstruir los paradigmas que constituyen nuestra civilización teológica occidental. Es decir, desestabilizar ese edificio que nació con presupuestos un tanto falaces sobre un cosmos que en mi forma de entenderlo no es ni armónico, ni deja de ser contingente, en el que existe el sufrimiento, el cambio, y en el que no hay una certeza de lo único. O sea, si partimos de la historia de la filosofía parmenidiana, el ser es y lo que es, bueno, pues como que no nos podemos quedar simplemente con eso, hay que buscarle más profundidad al asunto. ¿Qué pasa con el no ser? Pues no, tampoco me voy con Aristóteles del ser es en potencia, pues no, tampoco. Ni el ser es, ni el ser no es, o sea, el ser, creo que finalmente es contingente, poco armónico, contradictorio, paradójico, sufrido, sexuado, y que no puede partir para explicarse o para debatirse o para entenderse de presupuestos pues que incluso le llamaría añejados e incluso manipulados sobre justamente lo que se discutía, qué es sagrado y qué no es sagrado. Esto es sagrado, lo otro no es sagrado. Bueno, pues yo creo que lo sagrado está mucho en nuestras vidas, está dentro de esta feria. Se han dicho cosas súper interesantes, de verdad estoy muy agradecido. Y bueno, voy a pasar a algunos puntos. Primero quería hablar un poquito de la estructura de Yo el que ve. ¿Por qué no hice un tractatus filosófico a la Wittgenstein? Pues porque no, ¿verdad? O sea, creo que justo le mete muchísimo a la historia el que esté novelada. Entonces ahí hay un primer rompimiento en el que se rompe un género, porque esto no es ni novela ni ensayo, es novela-ensayo. Y novela-ensayo tratado. Es un género totalmente híbrido, también es una caja de herramientas en que se pretende desestabilizar al lector para generar duda. Ese es el primer punto, y quisiera ahí citar tantito a Javier Crae, un cantante muy famoso, que siempre dice esto, ¿no? Prefiero caminar con una duda que con un mal acción. Por ahí empezó la duda, ¿no? Entonces yo creo que el primer punto Yo el que ve es esto, valorar la duda. Incluso la duda puede ser una certeza, estoy seguro de que dudo. Digo, no quiero ser Descartes con la duda metódica, pero
creo que al menos valorar la duda y saber que no estamos seguros de qué significa este cosmos, que justo cosmos significa orden en griego, y tal vez no hay orden, tal vez el cosmos no es ordenado, no tenemos mucha idea, y creo que es muy importante empezar a desestabilizar los presupuestos tan añejados, tan falaces y tan controladores que nos han impuesto, a decir, las 3 religiones y las que se derivan de ellas. El segundo punto es esto, ¿no? El valor de interpretar la religión, de jugar con ella y de destruirla un poco, pero no, como decía Víctor, no para destruirla y quedarnos en un desierto nihilista, sino más bien para empezar a construir a partir de justamente de presupuestos cosmogónicos que van más de acuerdo a una realidad no contingente, una realidad contingente, a una realidad incluso con una epistemología de lo irracional. Ya lo platicábamos en clase, este término que acuña Aníbal Quijano, acuña el término epistemicidio, que me gusta a mí muchísimo, ¿no? Y Johann Georg Hamann, que es un filósofo al que todos huyen, porque nadie quiere entender a Hamann, nos dice que hay que dar cuenta de una epistemología de lo irracional. Pero ¿cómo vamos a hacer epistemología de lo irracional? De las pasiones, de las supersticiones, de todo. Entonces lo que se pretende es lograr un judaísmo crítico en el ejercicio literario, y paso rápidamente nada más la ambigüedad final en que no se aclara quién ganó. Ustedes cuando lean Yo el que ve, por favor pregúntense al final, ¿ganó alguien? ¿Quién ganó? ¿Por qué sí? ¿Qué no? ¿Qué logró desestabilizar? ¿Qué logró estabilizar? Y justamente estar dudando para construir una cosmovisión del universo que parte de presupuestos reales. Y bueno, ya voy a pasar a los agradecimientos. Nada más de Majestic quería comentar que fue un proceso inconsciente de escritura, de sublimación de mucho dolor en una pluma poseída, que sí realiza 2 preguntas fundamentales: el dar y el quitar vida. El grito existencial en Majestic y en Yo el que ve es lo que une a estas 2 noveletas, llámenle como quieran, y es ese grito existencial que, muchas gracias Boris por tu aporte, creo que lo reflejas muy bien en tu homenaje a Munch. Este grito existencial de un yo creador que dice: basta, aquí y ahora, vamos a partir de presupuestos reales, vamos a explicarnos la existencia desde nosotros, desde nuestro sufrimiento, partiendo de que el cosmos no es contingente, es sufrido, y bueno, ya lo dije muchas veces, ya no hay que repetir. Ahora sí, voy a pasar a los agradecimientos. Primero, antes que cualquier cosa, deseo hacer un profundo agradecimiento al comité organizador de la Feria Internacional del Libro Judío, felicitando con júbilo este esfuerzo en que escritores judíos de diferentes latitudes se encuentren reunidos por la causa y la musa literaria. Así, me enorgullece profundamente formar parte de este diálogo, en que las diferencias son superadas por nuestro amor y pasión hacia la palabra escrita y el oficio escriturístico. Es en verdad un honor formar parte de este diálogo internacional, interreligioso e intercultural, en que se abren las puertas para el intercambio entre creadores, entre culturas y entre creencias religiosas. Los devotos aquí somos devotos a la creación literaria. Esta es la bandera que nos une, el amor por las letras, la comprensión de otros mundos y las metas. Estas metas de la comprensión de otros mundos me parecen de la máxima nobleza y honradez. Por eso, no quepo en agradecimientos con la tripulación que hace posible esta Feria Internacional del Libro Judío en nuestro México, en nuestro querido Fondo de Cultura. Solo queda honrar este evento con una verdadera apertura dialógica y literaria. Por lo demás, pues los agradecimientos ya los he dicho muchas veces, pero bueno, los voy a volver a decir. Tengo que empezar por agradecerle profundamente a Juan Manuel Escamilla. Lejos de ser solo mi editor, me ha probado amistad y apoyo, transmitiéndome sabiduría, y además de apostar por mi pluma y atreverse a dar el gran salto que es este libro. Pocos autores somos tan afortunados. Muchas gracias a Juan Antonio Rosado, maestro de maestros, que junto con Escamilla y Víctor a veces conocen a mis personajes mejor que yo mismo. Su esfuerzo y su crítica literaria van más allá del deber.
Mi gratitud a mi maestro, el filósofo Víctor Iván Gutiérrez Maldonado, prologuista de este libro, quien con su preludio me hizo llorar más de 5 veces, y seguiré llorando. Su sagacidad para leer entre líneas lo convierte en el mejor teórico, si es que puede llamarse así, de este libro. No puedo dejar de agradecerle a Boris Vischkin por su hermosa portada que hace una conexión perfecta con la desolación de estas dos novelas. Su pincel y mi pluma parecen llevarse muy bien. Y gracias a todos los que han creído y luchado para que este libro saliera a la luz. Mis agradecimientos más intensos van para mi querida esposa, Estíbaliz Ruiz, mi editora no oficial, cuyo ojo crítico, paciencia, tolerancia, se imaginarán que tolerarme no es nada sencillo, y su amor me ha alzado a poder escribir con seguridad y seguir escribiendo. El tenerla aquí, a mi lado, significa el mayor de mis logros. Estíbaliz, siempre estarás aquí. Por último, un agradecimiento al lector que se atreva a dar el paso de embarcarse en esta aventura literaria y no salir ileso, sino cambiado, yo espero que para bien. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados y gracias al público por su participación. En nombre del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, agradecemos su presencia en este evento. Vamos a entregarles sus cartas de reconocimiento. Les invitamos a disfrutar de las demás actividades que ofrece la Feria Internacional del Libro Judío. Buenas tardes. Oye, ¿qué estudiaste? Artes visuales. Allá, ¿y tu esposo? Literatura. Gracias. Qué bueno. Sí, va a salir. Ahí va a salir en Facebook. Ya. Ay, perdón. Ay. No dejo de asombrarme. Y a todos. Ay, perdón.